Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 22 de junio de 2020. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana de día lunes quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, María Luisa Jaén, con quien vamos a hacer un repaso de la situación de esta primera fase de apertura económica que tiene el país en el contexto de la emergencia. Ministra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto, por recibirnos. Buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Me da mucho gusto poder estar aquí esta mañana y compartirles cómo vamos en ese plan de reapertura, pero también cuál es el rol de cada uno de los salvadoreños para que podamos ir pasando de fase en fase y que este plan sea un éxito. Así es, en efecto, también les invito a ustedes a que participen, recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están ahí disponibles para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios o preguntas y podamos trasladárselas a nuestra invitada. Comienzo por lo que el día de ayer conocimos, ministra, ya la apertura de la primera fase del hospital denominado El Salvador, ante Cisco o en las instalaciones de Cisco, donde el presidente de la República destacó ya la apertura del mismo y por supuesto también el grado de atención que va a tener para cumplimiento de toda la emergencia COVID-19. Sí, efectivamente, Ernesto, esa es una buena noticia para el país, es un hecho histórico. En pocos meses hemos superado significativamente el número de unidades que tenemos para atender a la población en cuidados intensivos, cuidados intermedios y salud en general. Es un esfuerzo inmenso y el momento en el que se da era vital, porque hemos, a partir del martes de la semana pasada, hemos iniciado con la primera fase de reapertura económica y como sabemos, este ha sido diseñado para que fuera de forma gradual y ordenada, pero tomando en cuenta cuáles son esos indicadores de velocidad en que incrementa el contagio y cuál es la capacidad de nuestro sistema de salud de poder atender a estas emergencias. Así que el momento en que se da esto, además de ser un momento histórico, era vital para poder implementar este plan. Como sabemos, esta enfermedad y se ha querido no solo hacer un hospital temporal, se quiso hacer un hospital con cimientos fuertes que nos va a ayudar a sobrepasar esta crisis, esperamos, como bien lo decía el presidente Nayib Bukele el día de ayer, ojalá no tengamos que utilizarlos, eso depende de nosotros, pero en dado caso tuviésemos la necesidad, pues hemos sido un gobierno proactivo y nuevamente no se ha querido hacer algo a la ligera. Estamos trabajando en tener el hospital más grande de este tipo en América Latina. Este es nada más un ejemplo de todos los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Bukele en esta situación tan difícil, en donde se une una crisis de salud con una crisis de carácter económico, no solo por las medidas que se han tomado a nivel interno para salvaguardar la salud de los salvadoreños. Así que más que verlo como algo negativo, yo más bien lo considero una gran oportunidad para nuestro país. Bueno, de hecho, este tipo de infraestructura es considerada como la ventana, como un espacio de ventana al mundo, ¿no? Para exponer, para atraer aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un país. Sí. Por eso hacía el énfasis, hablando un poco bajo esa mirada de necesidad que se tiene de ir consolidando la economía del país y, como usted bien también lo dice, esperando superar esta situación crítica que tenemos de la emergencia. Sí, ministra, quizás solo complementando lo que dices, Ernesto, nosotros en fase 4, a partir del 6 de agosto, si todo funciona bien, nosotros Dios quiera que así sea. Esperaríamos y Dios quiera que así sea, y estamos como gobierno comprometidos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sea así,
pero a partir de ese momento nosotros estaríamos ya en la reapertura del sector turismo. Es ahí donde ya se permitirían vuelos, la entrada de vuelos internacionales. Así que a partir de ese entonces, pues nosotros estaríamos poniendo a disposición ya alojamientos, hoteles, y ahí espero sea ese nuevo arranque bueno, y que retomemos ese crecimiento que ya veíamos ver en el tema de turismo. Y poco a poco ir promoviendo ese turismo de negocios y como lo mencionaba el presidente Bukele en la cadena nacional, el mismo CIFCO ser un centro de convenciones en el tema de salud. Lo importante es soñar, y creo de que en el país nos quedamos cortos soñando. Y este es el momento, dicen que las crisis es cuando hay oportunidades, y así es como lo estamos viendo, pero eso sí, esas oportunidades las vamos a poder aprovechar en la medida que todos y cada uno de los salvadoreños nos comprometamos a cuidar nuestra propia vida y a cuidar la vida de todos los que nos rodean. Pero ¿cuál es su evaluación sobre este primer paso para ir regresando a lo que consideramos que sería la normalidad allá por agosto, como usted bien lo dice? Sí, bueno, Ernesto, nosotros intentamos en este plan ser lo más cautelosos posible, porque hemos ido conociendo esta enfermedad. Esta enfermedad es letal, muchos ya la estamos viviendo de cerca, y quisiera decirles a todas las familias que están viviendo esta enfermedad de cerca, como muchos de nosotros, que estamos con ellos y que estamos haciendo todo lo posible para que pronto podamos salir de esta coyuntura. La idea de este plan era que a medida vayamos avanzando en cada fase, nosotros vamos incorporando más complejidades, por llamarle de cierta forma, o incorporándole variables que podrían tener más riesgo. Entonces, en la primera fase, abrimos con aquellas actividades que tienen una alta contribución a nuestro Producto Interno Bruto, que tienen una alta contribución en términos de empleo, como un sector textil que representa, que genera 80,000 empleos. Estamos hablando de un sector de construcción, ¿no? Y también todos aquellos servicios del gobierno y empresariales que deben de estar ahí para que puedan funcionar estos sectores. Esa es, digamos, la lógica. En general también se da la posibilidad a los salvadoreños para que puedan hacer citas a determinados servicios médicos. Desde mi punto de vista, esto tiene mucho que ver con lo técnico y con salvar vidas. Y lo dijimos en la Asamblea Legislativa, yo personalmente se los dije a los señores diputados, necesitamos un Ministerio de Salud, ni tan siquiera un Ministerio de Economía. Lo que pasa es que tenemos que tener una estabilidad en el tema de salud para que seamos productivos y para que podamos reactivar esa economía. Así que con el Ministerio de Economía estamos apoyando todos los esfuerzos y siguiendo las indicaciones que nos da el Ministerio de Salud, porque de ellos depende que nosotros pronto estemos hablando de una reactivación económica. Así que desde el punto de vista meramente técnico, y tampoco soy abogada, pero legal, hay un código de trabajo, hay un código de salud que manda a los ministros a poder, velar por los principios. Claro, por supuesto, en una emergencia como la que se vive en el mundo, prevalece lo técnico, la salud primero, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un plan que lo consideramos gradual, que lo consideramos que estaba encaminado a ser un plan ordenado, pero si por otra parte tenemos herramientas limitadas para poder actuar, esto pues le aumenta riesgo a este plan. Y en este sentido, contestando a la pregunta que me hacías, el riesgo al no tener herramientas para poder ejecutarlo, el riesgo es alto que nosotros en algún momento tengamos que volver a tener restricciones en economía, y en lugar de ir avanzando en cada fase, podemos vernos en una posición de tener que ir retrocediendo, lo que no va a ser desde ningún punto de vista positivo para nuestras empresas ni para la economía en general. Okay. Hasta este momento, el informe, digamos, o la información que usted tiene es que sí se están cumpliendo, digamos, los patrones por los cuales las empresas que están identificadas en esta primera fase sí están cumpliendo.
Sí, nosotros estamos como gobierno constantemente monitoreando. Hay varias instituciones como el Ministerio de Trabajo, nuestras aduanas, la Defensoría del Consumidor, están todos volcados hacia esa tarea de supervisar. Así que sí quisiera hacer un llamado a todas las empresas de ser lo más responsables en la implementación de los protocolos, lo más estricto. Ahorita es nuestro momento de oportunidad para poder demostrar que todas las empresas tenemos la capacidad de poder controlar este virus. Y decirte que nosotros hemos, además de todo lo que hemos venido trabajando en los últimos meses, no hemos descuidado aquellas iniciativas que sabemos que son por el bien de nuestro país. Hay un plan de facilitación de inversiones que nosotros venimos impulsando de la mano con Proesa, de la mano con la Secretaría de Comercio e Inversiones, con Cancillería, todos estos proyectos que nos van a hacer competitivos, más competitivos. Urge el fideicomiso, ministro. Sí, ese es otro de los proyectos. Usted está banderando la negociación, ¿no? Y las pláticas, perdón, en la Asamblea Legislativa, junto con el ministro de Hacienda, Iván de Sal. Efectivamente. Son varias las instituciones que hemos estado ahí presentando, explicando este fondo tan importante para todos las empresas que se han visto afectadas en esta pandemia. Yo he estado trabajando de cerca con la presidenta del Banco Hipotecario y les puedo asegurar que está haciendo todo lo posible con las limitantes de financiamiento que tenemos y las grandes necesidades, se puedan otorgar créditos y salidas a los salvadoreños. Incluso ellos trabajan con sector no contribuyente, por ejemplo, claro. y están tratando de llegar a todas aquellas empresas nuevamente con la limitante tan grande que tenemos en cuanto a los fondos, pero y la gran cantidad de préstamos que necesitamos. A esta hora de la mañana, en este lunes 22 de junio, nuevamente reiterando nuestra felicitación a todos los maestros que este día están celebrando bien merecidamente esa fecha tan especial, en reconocimiento a esa labor ardua que realizan en pro de la educación de nuestro país. Saludos muy especiales, por cierto, para mi madre, que es profesora de escuela normal. Así. Felicitaciones también para mi hermana y el resto, y para todo el gremio. Muchas bendiciones en este día. A ver, vamos a hacer un análisis político de coyuntura. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, gracias, buenos días, gracias por atendernos. Ernesto, muy buenos días, gracias por la invitación. Quiero aprovechar, ya que tú lo mencionaste, también a felicitar a los maestros. Son realmente fundamentales para generar conocimientos en nuestros jóvenes. Igual que tú, comparto la dicha de tener una madre profesora, también graduada de la escuela normal. De hecho, mi beta para la docencia viene de haberla acompañado durante muchísimos días cuando iba a la escuela a dar clase a los niños. Así que un gran saludo para mi madre y para todos los profesores y profesoras del país. Qué bueno también saber eso, Luis Mario. Gracias por acompañarnos. Luis Mario, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo ves el país? Voy a comenzar así en términos tal vez no muy generales para después entrar a lo específico de lo que está pasando. El presidente de la República, en medio de esta situación de emergencia, se ha quejado que precisamente no tiene las herramientas oportunas después de este embrollo en el que entró el decreto 661, que se aprueba, lo veta, superan el veto y luego se implementa el decreto 31. En fin, decía el presidente recientemente que solicitaba a la Corte Suprema de Justicia le regresaran de nuevo lo que significa digamos como la licencia para poder establecer nuevas restricciones. Pero ¿cuál es tu lectura de país? Cuéntame un poquito sobre ello. Bueno, Ernesto, la pandemia nos ha mostrado varias cosas. Bendito sea Dios, tenemos democracia todavía en el país, es decir, hay instituciones que están mostrando que los controles interorgánicos, es decir, los controles entre los órganos de Estado funcionan.
Eso es fundamental en una democracia. Es normal que haya en algún momento diferencias entre los titulares de los órganos de Estado. El presidente de la República, por ejemplo, tiene las herramientas constitucionales del veto, ¿ya? La Asamblea Legislativa tiene las propias, como la observación, es decir, superar las observaciones o los vetos que pueda hacer el presidente de la República. Hay en ese sentido un funcionamiento que la pandemia, insisto, ha puesto sobre la mesa, y creemos que, bueno, a diferencia de países donde hay una autocracia y dictaduras porque las instituciones ya no funcionan, en el país ciertamente hemos tenido muestras aceleradas de comportamiento autoritario por parte del presidente, pero esas muestras han sido detenidas por las instituciones. Que el presidente haya enviado una nota a la Asamblea Legislativa, bueno, lo podemos hacer cualquier ciudadano. Ciertamente él es el presidente de la República y como titular del Ejecutivo debería presentar una iniciativa de ley como las que ya presentó en su momento, le fueron aprobadas, y luego el presidente, a través de estos mecanismos a los que me refería al inicio de observación o veto, pues él podría corregir, en el caso de una observación, aquello que no crea que está dándole herramientas para luchar contra la pandemia y enviarla de nuevo a la Asamblea. Es decir, una carta, insisto, está muy bien como correspondencia y muestra de interés del presidente por discutir con la Asamblea, pero no es el procedimiento que la Constitución establece. Las relaciones entre los órganos de Estado están claramente delimitadas en la Constitución de la República, y lo que corresponde no son cartas, lo que corresponde son iniciativas de ley para que se discutan en la Asamblea Legislativa, y si hay que discutirlas 10, 15, 20, 50 veces, hay que hacerlo. Esa es la democracia y esa es precisamente la forma que la Constitución de la República nos pide, ¿ya? Y pide a los órganos de Estado para que se puedan relacionar. El presidente debe mostrar en algún momento que tiene capacidad de construir coaliciones en la Asamblea Legislativa y puentes, e insisto, no le debe aburrir al presidente a acudir a la Asamblea cuantas veces sea necesario. Seguramente en algún momento, ojalá pronto, porque estamos en medio de una pandemia muy complicada, la Asamblea Legislativa acordará con el presidente restablecer esos poderes que la misma Asamblea y la misma Constitución establece, que son extraordinarios, y que ya la Sala de lo Constitucional señaló cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que el presidente tenga esas herramientas. Nadie queremos quitarle al presidente de la República los poderes extraordinarios que otros mandatarios han obtenido para administrar la pandemia. Lo que hemos pedido durante estos 3 meses y medio es que lo haga conforme a la Constitución y a la ley, Ernesto. Para este día me llamó la atención el hecho de que tú hablabas de que, bueno, queremos un poco mantener control, o que no se nos salga, dejabas entrever tú, que no se salga más del control de lo que está pasando. El presidente tiene la potestad de enviar un nuevo decreto para ser estudiado en la Asamblea Legislativa. ¿Mantienes tú la esperanza de que se logre entendimiento a raíz de la experiencia que no ha sido muy positiva en el pasado, Luis Mario? En términos políticos, Ernesto, las relaciones entre los órganos de Estado siempre tienen que estar abiertas, siempre tienen que estar fluyendo. Puede haber discusión, puede haber en cierto sentido polarización al no estar de acuerdo en determinados aspectos, pero no debemos, cejar en el esfuerzo, que no se pierda la esperanza que puede el Ejecutivo y el Legislativo llegar a un acuerdo sobre una ley hoy mismo, si es posible, para que el presidente pueda seguir administrando una pandemia, una enfermedad que está ahí ahora más grave que nunca. Eso es importante que los ciudadanos pues entendamos claramente. Ninguno de las instituciones u organizaciones que hemos pedido que se respete la ley queremos que el presidente quede desarmado jurídicamente. Al contrario, queremos que tenga todas las atribuciones que la Constitución le da y que mande señales al mundo que cumple la ley, la Constitución,
que se ciñe al Estado de Derecho y que respeta el principio de separación de poderes, porque el problema, Ernesto, es que luego viene la fase de reactivación económica y de reapertura, que ya estamos en ella con un decreto inconstitucional, pero la inversión nacional y extranjera no solo va a quedar golpeada por los efectos de la pandemia, al haber estado cerrado pues los negocios durante estos 3 meses y medio, y probablemente un tiempo más, si es que viene un rebrote, Dios no lo permita, y haya una regulación conforme a la Constitución, entendemos, como en otros países, que se deben tomar medidas. Pero si a este estrés le sumamos el otro, que tiene que ver con la inseguridad jurídica, con señales que no son positivas para el exterior, como por ejemplo esa de que queremos reformar la Constitución o queremos una nueva Constitución, ¿ya? Y cuando se dan discursos con un tono claramente autoritario y acciones como la del 9 de febrero o las que hemos visto ahora en la pandemia, pues eso nos preocupa. Nos preocupa porque la etapa que viene, nuestros colegas del Departamento de Estudios Económicos, tú habrás visto el informe de coyuntura que se presentó hace pocos días, nos presentan un panorama muy oscuro de desempleo, de cierre de empresas, de caída de las remesas en un porcentaje altísimo, más de 1.600 millones que no hemos recibido a abril de este año, no tengo el último dato, muchos empleos perdidos, y vamos a retroceder en términos de pobreza a como estábamos en los años 90, es decir, es muy preocupante, estamos elevando el nivel de pobreza de 30 a 50%, y eso va a requerir de unidad, de empresas que tengan la seguridad jurídica que pueden seguir invirtiendo en el país, y por supuesto de un gobierno que facilite a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas su reapertura y vivir en una nueva normalidad que seguro va a ser más estresante, ya que lo que se vivió, que la época que se vivió después de la crisis financiera de 2008. Bueno, yo realmente quiero agradecerte, Luis Mario, que nos hayas permitido tener tu lectura sobre los acontecimientos que están marcando la situación política del país, y también bajo la mirada de aspectos muy puntuales, como el que hemos mencionado, de la necesidad de que funcione las instituciones, que realmente se logren superar esos desacuerdos por el bien del control de la pandemia que nos está obviamente impactando. Gracias, Luis Mario, por habernos acompañado. Te agradezco muchísimo que nos hayas sido parte de tu tiempo. Muchas gracias, Ernesto, a la orden. Muy buenos días. Buenos días. Era Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, con nosotros, dándonos desde luego un complemento político, como parte de lo que arrancamos en el programa, que era el análisis económico también desde la lectura de la ministra de Economía. A ustedes gracias, los espero hoy a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.